Alicé la tela de mi vestido lavanda y pregunté la hora de la ceremonia. «Ay, se me pasó avisarte», dijo Vanessa limándose las uñas. «Nos casamos ayer. Fue algo íntimo, solo gente importante. Soy Otilia, 69 años, ex jefa de logística hotelera. Ella cree que soy un adorno viejo, pero olvidó quién financia su escenario. Siempre he sido una mujer de detalles. Durante 40 años, mi vida se rigió por listas de cotejo, horarios milimétricos y la capacidad de anticipar desastres antes de que ocurrieran en los hoteles más grandes de la cadena para la que trabajé. Mi casa huele a cera de piso y a café recién hecho, un refugio de orden que construí sola tras la muerte de mi esposo. Pero esa mañana el orden se me desmoronó entre las manos con una simple frase dicha con la ligereza de quien espanta una mosca. El vestido color lavanda colgaba en la puerta del armario, impecable, testigo mudo de mi emoción. Lo había mandado a hacer con una costurera de confianza, doña Carmen, eligiendo la seda más suave porque quería lucir digna para el día más importante de mi único hijo, Julián. Había pasado semanas imaginando el momento, visualizando cómo caminaría del brazo de mi muchacho, o al menos cómo lo vería desde la primera fila, con el pecho inflado de orgullo. «¿Cómo dices, Vanessa?», pregunté, sintiendo que el auricular del teléfono se volvía pesado como un ladrillo. Mi voz salió temblorosa, no por la edad, sino por el golpe seco que acababa de recibir en el estómago. «Que ya pasó, Otilia». «Fue ayer», repitió ella con esa voz chillona que siempre me pareció fingida. «Fue algo súper rápido en el registro civil. Ya sabes, queríamos evitar el estrés. Además, el espacio era mínimo. Decidimos invitar solo a gente importante, los influencers amigos de mi agencia y un par de socios de Julián. No queríamos aburrir a la gente mayor con trámites». Me quedé helada. La frase «solo gente importante» rebotó en las paredes de mi sala como una pelota de goma, golpeando cada foto de Julián que tenía en las repisas. Julián graduándose, Julián en su primer trabajo, Julián sonriendo. Yo, su madre, la que le pagó la carrera, la que le curó las fiebres y la que, hasta el día de hoy, sostenía los cimientos económicos de su vida de empresario-emprendedor, no calificaba como gente importante. ¿Y Julián? Logré articular, aferrándome al respaldo de mi sillón de terciopelo verde. Necesitaba escucharlo de él. Necesitaba saber si mi hijo, mi sangre, había sido partícipe de esa exclusión tan cruel. «Ay, Julián está agotado, suegrita. La celebración posterior fue intensa. Está durmiendo. Bueno, te dejo. Tengo que subir las fotos a Instagram. Quedaron divinas. Luego te mandamos una para que la pongas en tu mesita. Bye». La línea quedó muerta antes de que pudiera decir una palabra más. Me quedé allí, parada en medio de mi sala, con el teléfono inalámbrico en la mano y el corazón hecho pasitas. No hubo gritos, no hubo llanto inmediato. Los años en la gerencia me enseñaron que el pánico no resuelve nada, pero el dolor es algo que uno se traga seco. Caminé lentamente hacia el vestido lavanda. Pasé la mano por la tela fría. Ya no era un traje de celebración, era un disfraz de una ilusión que nunca existió. Me senté en la orilla de la cama y miré el calendario en mi pared. Tenía marcado el día siguiente con un círculo rojo gigante. Boda Julián. Resulta que la fecha que me habían dado era falsa, o quizás simplemente cambiaron los planes y no consideraron necesario informarme. La humillación comenzó a subirme por el cuello, caliente y picante. No era solo el hecho de no haber estado allí, era la mentira, era la desfachatez de decirme que solo había gente importante. Vanessa, con sus 30 años y sus aires de grandeza, siempre me había mirado por encima del hombro. Para ella, yo era la viejita que vivía en el pasado, útil solo cuando necesitaban un aval o una transferencia bancaria prestada que nunca regresaba. Pero Julián, eso era lo que me partía el alma. Mi hijo había permitido esto. Había firmado un papel, había prometido amor eterno y había brindado con desconocidos importantes, sabiendo que su madre estaba en casa planchando un vestido para una fecha que no existía. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Puse agua para un té de tila, aunque lo que realmente necesitaba era algo más fuerte para pasar el trago amargo. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín que cuidaba con tanto esmero. Mis hortensias estaban azules y hermosas. Todo en mi vida era fruto de la constancia y el cuidado. Nada me había caído del cielo. Recordé cuando Vanessa llegó a la vida de Julián. Desde el principio, noté esa mirada calculadora. Ella no veía a una suegra, veía a una proveedora de recursos. «Ay, Otilia, qué casa tan grande para ti sola», decía en cada visita.
Ay, Otilia, tu auto ya está muy viejo. Deberías dárselo a Julián para sus vueltas y tú usar Uber. Es más seguro para los abuelos. Siempre con esa sonrisita dulce que no le llegaba a los ojos. Y yo, por amor a mi hijo, había cedido en muchas cosas. Demasiadas. El silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos. Me serví la taza y me senté en la mesa del comedor donde tenía mis carpetas organizadas. La costumbre de mi vida laboral nunca se fue. Yo llevaba la contabilidad de mi casa y, desgraciadamente, también la de ellos. Abrí la carpeta azul, la que decía Departamento Polanco. Ahí estaba el contrato. No estaba a nombre de Julián ni de Vanessa. Estaba a mi nombre. Yo era la titular del arrendamiento de ese lujoso departamento con vista al parque donde ellos vivían su fantasía de pareja exitosa. Hace 2 años, cuando Julián dijo que necesitaba un lugar que representara su estatus para conseguir mejores clientes, yo me ofrecí a pagar la renta por 1 año. El año se convirtió en 2. La renta era altísima, una cifra que dolía pagar cada mes, pero yo lo hacía religiosamente, domiciliada a mi cuenta de ahorros, para que mi hijo no tuviera preocupaciones. Solo gente importante. Resonó de nuevo en mi cabeza. Miré el recibo del mes anterior. 35,000 pesos. 35,000 pesos mensuales para que la gente importante tuviera dónde dormir y dónde hacer sus fiestas exclusivas. Una calma fría, muy distinta a la tristeza, empezó a instalarse en mi pecho. Era esa sensación familiar que tenía antes de despedir a un proveedor deshonesto o de reestructurar un departamento ineficiente en el hotel. Era la claridad mental que te da el saberte con la razón y, sobre todo, con el poder. Ellos pensaban que yo era una anciana despistada y sentimental. Vanessa creía que mi silencio era sumisión. Julián creía que mi amor de madre era un cheque en blanco, infinito y sin condiciones. Se equivocaban. Mi amor era incondicional, sí, pero mi respeto y mi dinero no lo eran. El respeto se gana y el dinero cuesta mucho trabajo conseguirlo como para tirarlo en gente que te desprecia. Tomé un sorbo de té. Estaba hirviendo, pero no me quemó. Me levanté y fui a mi pequeño estudio. Encendí la computadora, una máquina moderna que manejaba con perfecta destreza, mal que le pesara a mi nuera, que siempre me hablaba como si yo fuera una niña aprendiendo a leer. Ingresé a mi banca en línea. Mis dedos se movían con la memoria muscular de décadas de trabajo administrativo. Ahí estaba la programación de pagos automáticos. Renta Julián, Inmobiliaria Prestige, fecha de pago programada, día 5 de cada mes. Hoy era día 4. El cursor del ratón parpadeaba sobre la pantalla como esperando una orden. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de tomar una decisión irrevocable. Durante años había sido la red de seguridad invisible. Si ellos caían, yo estaba ahí para amortiguar el golpe con mis ahorros de toda la vida. Pero hoy me habían cortado los hilos. Me habían dicho, alto y claro, que yo no formaba parte de su estructura importante. Muy bien, dije en voz alta, y mi voz sonó firme en la habitación vacía. Si no soy lo suficientemente importante para estar en la boda, tampoco debo ser lo suficientemente importante para pagar el techo bajo el cual consumaron el matrimonio. Con un clic firme y seco, cancelé la transferencia programada. La pantalla me pidió confirmación. ¿Está segura de que desea eliminar este pago recurrente? Absolutamente, respondí a la máquina. Confirmar. Operación exitosa. Me recliné en la silla, sintiendo cómo el peso de la humillación se transformaba en algo más sólido. Dignidad. No iba a llamarles. No iba a reclamarles. No iba a darles el gusto de escucharme llorar o rogar por una explicación. El silencio sería mi primera respuesta. Ellos habían querido una celebración sin gente mayor y sin molestias. Pues bien, yo les daría exactamente eso. Ausencia total. Cerré la sesión del banco y apagué la computadora. Volví a la habitación y descolgué el vestido lavanda. Con cuidado lo doblé, no con rabia, sino con la delicadeza de quien guarda un recuerdo de alguien que ha muerto. En cierto modo, la madre complaciente y ciega que yo había sido acababa de fallecer esa mañana. Lo guardé en una caja al fondo del armario, junto con el regalo que tenía preparado para ellos. Un sobre con los boletos para una luna de miel en un crucero por el Mediterráneo, todo pagado, cortesía de mis antiguos contactos en la industria turística. Ese sobre se quedaría ahí, acumulando polvo. Pasaron 3 días. 3 días de silencio absoluto. Ni una llamada de Julián para explicar, ni un mensaje de Vanessa con la prometida foto. Nada. Yo seguí con mi rutina. Regar las plantas, ir al mercado, tomar café con mi vecina Socorro. Socorro,
que sí sabía lo que valía una amistad, se indignó cuando le conté. «Es una descarada, Otilia», exclamó mientras pelaba unos chícharos. «¿Y tú qué vas a hacer? No te vas a quedar de brazos cruzados, ¿verdad?» «Ya hice lo que tenía que hacer, Socorro», le dije con una sonrisa tranquila. «Ahora solo estoy esperando». ¿Esperando qué? La llamada. La gente importante siempre llama cuando necesita algo de la gente común. Y la llamada llegó. Fue una semana después, justo 3 días después de la fecha de vencimiento de la renta. El teléfono sonó a las 10 de la mañana. Vi el nombre en la pantalla. Julián. Lo dejé sonar 3 veces. 4. A la quinta contesté, con la voz más serena del mundo. «¿Bueno?» «Mamá». La voz de Julián sonaba tensa, apurada. «¿Estás bien? Te he estado marcando al celular y no contestas». «Ah, hola, hijo». Tenía el celular en silencio. Estaba ocupada con mis cosas de vieja. «¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo? ¿Todo?» «Bien, bien, todo bien», respondió rápido, evadiendo el tema de la boda. «Oye, mamá, te paso a Vane, que está un poco alterada y necesita preguntarte algo urgente». Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él. Cobarde. Escuché el cambio de manos y la respiración agitada de Vanessa. «¡Otilia!». Su voz ya no tenía ese tono dulce y falso. Ahora sonaba chillona y exigente. «Oye, estamos teniendo un problema gravísimo. Nos acaba de llamar el administrador del edificio. Dice que la renta no pasó, que está atrasada y que si no pagamos hoy, nos cobran intereses moratorios y nos mandan aviso de desalojo». «¿Qué pasó? ¿Olvidaste hacer el depósito? Revisa tu banco, seguro te bloquearon la cuenta o algo, arréglalo ya». Cerré los ojos un momento, disfrutando la brisa que entraba por la ventana. Podía imaginarla perfectamente, despeinada, con el teléfono en una mano y algún café costoso en la otra, dando por hecho que mi único propósito en la vida era resolver sus descuidos. La gente importante estaba entrando en pánico por algo tan vulgar como el dinero del alquiler. Respiré hondo, sonreí para mis adentros y solté las palabras que habían estado madurando en mi garganta durante toda la semana, con la misma ligereza con la que ella me había roto el corazón días atrás. «Ah, Vanessa, qué bueno que llamas», dije con tono suave. «Se me pasó olvidé decirte que, dado que no califico como gente importante para su boda, asumí que mi dinero tampoco lo era para su estilo de vida. Así que cancelé el pago de la renta. Supongo que los influencers y socios importantes estarán encantados de cubrir esos gastos por ustedes». Hubo un silencio del otro lado de la línea, pero no un silencio de paz, sino ese vacío estático que precede a una explosión. Antes de que Vanessa pudiera siquiera inhalar para soltar el grito que seguramente ya estaba formando en sus pulmones, colgué. Presioné el botón rojo con la yema del dedo índice, suavemente, sin violencia. No hacía falta golpear el teléfono cuando el golpe de realidad que acababa de enviar era mucho más contundente. El teléfono empezó a sonar de inmediato. 1, 2, 3 veces. El nombre Julián iluminaba la pantalla intermitentemente, como una señal de auxilio en medio del mar. Lo miré con la curiosidad de quien observa un insecto atrapado en un frasco. No sentí la urgencia de contestar. Esa urgencia había muerto el día que mi vestido lavanda se quedó colgado en el armario. Me levanté, desconecté el cable de la línea telefónica de la pared y puse mi celular en modo no molestar. El silencio regresó a mi casa, pero esta vez no se sentía solitario. Se sentía poderoso. Me dirigí a mi estudio, ese pequeño santuario de orden donde había pasado las últimas horas reevaluando mi existencia. Me senté frente al escritorio de caoba que había pertenecido a mi esposo y abrí nuevamente la carpeta azul. Necesitaba auditar la situación con la cabeza fría, como lo hacía cuando un proveedor fallaba en la entrega de sábanas para el hotel en temporada alta. No te pones a llorar por las sábanas, buscas el contrato, revisas las penalizaciones y ejecutas el plan B. Extraje el contrato de arrendamiento del departamento en Polanco. Mis ojos, acostumbrados a leer letras chiquitas y cláusulas abusivas durante décadas, escanearon el documento rápidamente. Ahí estaba, en la primera página, claro como el agua. Arrendatario titular, Otilia Méndez. Julián y Vanessa figuraban únicamente como ocupantes autorizados. Durante 2 años había visto ese papel como un acto de amor, una forma de darle a mi hijo el impulso que necesitaba. Ahora lo veía como lo que realmente era, un arma legal. Yo no era solo la que pagaba. Yo era la dueña del derecho de uso de ese espacio. Ellos eran, a efectos prácticos y legales, mis huéspedes. Y cualquier gerente de hotel sabe que el huésped solo tiene derechos mientras respete las normas de la casa. Abrí el estado de cuenta en la pantalla de mi computadora.
Los 35,000 pesos seguían ahí, intactos en mi saldo. Sumé mentalmente. Si dejaba de pagar sus caprichos, en 6 meses tendría suficiente para reformar mi cocina, esa que Vanessa dijo que se veía vintage pero de mal gusto. O mejor aún, podría irme yo a ese crucero. Me recargué en el respaldo de la silla y me quité los lentes de lectura, frotándome el puente de la nariz. Era curioso cómo funciona la mente. Durante años me había convencido de que mi valor radicaba en ser útil. Me había convertido en una facilitadora silenciosa, una sombra que barría los problemas antes de que la gente importante tropezara con ellos. Recordé una Navidad, hace 3 años. Vanessa quería una cena estética para sus redes sociales. Yo cociné durante 2 días. Pavo, romeritos, bacalao a la vizcaína. Cuando llegó la hora de la cena, ella pidió comida tailandesa a domicilio porque el olor a guisado se impregnaba en la ropa. Mi comida se quedó en la cocina y yo comí con ellos los fideos de caja, sonriendo, tragándome el orgullo para no arruinar la noche de Julián. «Qué tonta fuiste, Otilia», murmuré para mí misma. Pero no era tonta, era madre. Y el problema de las madres es que a veces amamos con tanta fuerza que olvidamos que el respeto es una calle de doble sentido. Ellos habían confundido mi generosidad con obligación y mi silencio con estupidez. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en el pasillo. Me miré. Veía las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello gris que ya no me molestaba en teñir, la postura ligeramente cansada. Ellos veían eso y pensaban, caducidad. Pensaban que por ser mayor, mi mundo se había reducido a tejer y esperar sus llamadas. Lo que no sabían, lo que Vanessa en su arrogancia juvenil ignoraba, es que la vejez no te quita la inteligencia, te da paciencia y estrategia. Yo había manejado crisis sindicales, negociado con proveedores corruptos y organizado eventos para presidentes municipales. Sabía cómo mover piezas en un tablero mucho antes de que ella aprendiera a usar un filtro de Instagram. Mi superpoder no era el dinero, aunque ayudaba. Mi verdadero recurso oculto era que ellos no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba el mundo real sin mi red de seguridad. Vanessa creía que las casas se pagaban solas y que los contratos eran trámites burocráticos sin importancia. Julián, tristemente, se había vuelto cómodo y blando bajo mi protección. Volví al escritorio. Era hora de trazar la ruta crítica. Tomé una hoja de papel membretado. Siempre me gustó la formalidad. Y una pluma fuente. No iba a enviar mensajes de WhatsApp ni correos electrónicos llenos de emojis. La situación requería la frialdad del papel y la tinta. Empecé a redactar. No una carta de madre dolida, sino una notificación formal. Estimados ocupantes, por medio de la presente, les notifico que, debido a cambios en mis prioridades financieras y personales, he decidido cesar el subsidio habitacional que he mantenido durante los últimos 24 meses. A partir de la fecha, la responsabilidad del arrendamiento del inmueble ubicado en Campos Elíseos recae totalmente en ustedes. Me detuve. Era bueno, pero no suficiente. Necesitaba asegurar mi posición. Si ellos no pagaban, y sabía que no tenían la liquidez para hacerlo de golpe, la deuda caería sobre mí como titular. Tenía que adelantarme a la jugada. Busqué en mi agenda telefónica física, esa libreta de piel desgastada que Vanessa llamaba la reliquia. Busqué la letra R. Roberto, Inmobiliaria Prestige. Roberto había sido compañero de mi difunto esposo en la universidad. Era el dueño de la agencia que administraba el departamento. Lo llamé al celular directo. «¿Otilia? ¡Qué milagro!». Su voz sonaba genuinamente alegre. «Hace meses que no sé de ti. ¿Todo bien con el departamento de los chicos?». «Hola, Roberto. Justamente de eso quería hablarte. Necesito verte. Hoy mismo, si es posible». «Claro, mujer. ¿Pasa algo grave?». «Digamos que voy a hacer una reestructuración de mis activos», dije con voz calmada. «Y necesito revisar las cláusulas de rescisión anticipada del contrato de Polanco». Hubo un breve silencio al otro lado. Roberto, zorro viejo de los negocios, captó el tono de inmediato. «Entiendo. Tengo un hueco a las 4 de la tarde. ¿Te veo en mi oficina?». «Ahí estaré». «Y Roberto, lleva el expediente completo. Voy a necesitar hacer cambios en la titularidad o, en su defecto, proceder con el desalojo voluntario». «¿Desalojo?». «Otilia, ¿estás segura? Son tu hijo y tu nuera». «Lo sé, Roberto, pero al parecer ya son gente grande e importante. Y la gente importante no necesita que su madre anciana les pague el techo. Nos vemos a las 4. Colgué. Miré el reloj. Tenía 3 horas. Tiempo suficiente para arreglarme. Fui a mi habitación y abrí el armario. Mis ojos pasaron de largo el vestido lavanda doblado en la caja y se posaron en un traje sastre color azul marino,
de corte impecable. Me lo puse. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos, y me recogí el cabello en un chongo alto y firme. Me puse mis perlas, las auténticas, no las de fantasía que usaba para ir al mercado. Cuando me vi en el espejo antes de salir, ya no vi a la abuelita que hacía té de tila. Vi a Otilia Méndez, gerente de logística. Vi a la mujer que no pedía permiso para ocupar su lugar en el mundo. Tomé mi bolso, las llaves del auto y la carpeta azul. Al salir de casa, noté que el sol brillaba con una intensidad particular sobre mis hortensias. El mundo seguía girando, indiferente a los dramas familiares, y eso me reconfortó. Mientras conducía hacia las oficinas de la inmobiliaria, pasé frente a un parque donde unos niños jugaban. Pensé en los nietos que quizás nunca tendría, o que si llegaban, serían educados para verme como un accesorio anticuado. Me dolió, claro que me dolió. Pero el dolor es un combustible excelente cuando se sabe refinar. Ellos habían querido jugar a ser adultos exclusivos. Pues bien, la lección número 1 de la vida adulta acababa de comenzar. Las acciones tienen consecuencias y las facturas siempre llegan a su destino. Estacioné el auto frente al edificio de cristal de la inmobiliaria. Respiré hondo, alicé mi saco y bajé con paso firme. Iba a ejecutar el movimiento más difícil de mi vida, no contra un enemigo, sino contra mi propia sangre. Pero como solía decir mi padre, a veces, para enderezar el árbol, hay que podar las ramas que le hacen sombra. Entré al elevador y presioné el botón del piso 10. Las puertas se cerraron, aislándome del ruido exterior. Estaba lista. La gente importante estaba a punto de descubrir que subestimar a la mujer que firma los cheques es el error financiero más caro que se puede cometer. Roberto ajustó sus anteojos de montura dorada y leyó el documento por tercera vez. El silencio en su oficina era denso, solo interrumpido por el zumbido lejano del aire acondicionado y el tráfico amortiguado de la avenida Reforma allá abajo, muy lejos de nuestra tranquilidad. «Otilia», dijo finalmente, levantando la vista con esa expresión de perro sabueso que siempre ponía antes de cerrar un trato difícil. «¿Entiendes lo que esto implica? Si transfiero la titularidad del contrato, la inmobiliaria tendrá que hacerles un estudio socioeconómico nuevo a Julián y a su esposa. Y siendo honestos, sin tu aval, con los ingresos irregulares que Julián reporta como consultor freelance y ella como creadora de contenido, el sistema los va a rechazar automáticamente». Asentí con la cabeza, cruzando las piernas con elegancia. El cuero del sillón crujió suavemente bajo mi peso. «Lo entiendo perfectamente, Roberto. De hecho, cuento con ello». Roberto suspiró, quitándose los lentes y frotándose los ojos. «Es tu hijo, mujer. Esto es agresivo. Es una jugada de ajedrez corporativo, no de madre abnegada». «Exacto», respondí, alisando una arruga inexistente en mi falda azul marino. La madre abnegada se quedó esperando en casa con un vestido lavanda para una boda a la que no fue invitada. La mujer que tienes enfrente es la que ha financiado la fiesta durante demasiado tiempo. Procede con el cambio, Roberto. Quiero que el contrato a mi nombre se rescinda por cambio de voluntad del titular y que se les ofrezca a ellos la opción de firmar uno nuevo bajo sus propios méritos y riesgos. Tienen 5 días hábiles para presentar sus comprobantes de ingresos o desalojar. Roberto me miró con una mezcla de miedo y admiración. Firmó los papeles. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue la música más dulce que había escuchado en semanas. Era el sonido de las cadenas rompiéndose. «Hecho», dijo él, entregándome una copia. «Les llegará la notificación oficial mañana por la mañana vía mensajería certificada. Pero Otilia, prepárate. Cuando reciban ese sobre, va a arder Troya». Le sonreí, una sonrisa pequeña y fría. «Que arda, yo tengo extintor». Salí de la oficina con el documento en mi bolso, sintiéndome extrañamente ligera. Al bajar al estacionamiento, mi celular, que había vuelto a conectar pero mantenía en silencio, vibró en mi mano. Era Julián. Otra vez. Tenía 12 llamadas perdidas de él y 5 de Vanessa en las últimas 2 horas. Seguramente el administrador del edificio ya les había cortado el paso en el lobby para recordarles el pago atrasado. O quizás, como parte de mi estrategia silenciosa, algo más había fallado. Porque no solo era la renta. Esa mañana, antes de salir, había hecho otra pequeña gestión. El servicio de internet de ultra alta velocidad, ese paquete empresarial que costaba casi 2,000 pesos al mes y que Vanessa exigía porque sus videos en 4K no se subían bien con el wifi normal, también estaba a mi nombre. Lo había dado de baja. No suspendido, dado de baja. Si querían internet para sus negocios importantes, tendrían que contratarlo ellos, esperar al técnico, pagar la instalación y firmar el contrato.
Me subí a mi auto y decidí no ir directamente a casa. Fui a mi cafetería favorita, esa que tiene mesas en la terraza y huele a pan recién horneado. Pedí un cappuccino y un croissant de almendras. Me senté a ver pasar a la gente. Hacía años que no me tomaba una tarde para mí sola, sin estar pendiente del reloj, sin pensar en si Julián ya habría comido o si Vanessa necesitaría que recogiera algún paquete de sus canjes publicitarios. Mientras bebía mi café, observé mi teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Vanessa llamando. Dejé que sonara hasta que la pantalla se apagó. Un minuto después, un mensaje de texto apareció en la previsualización. Otilia, ¿qué pasa con el internet? Estoy a mitad de una campaña y no hay señal. Julián dice que no le contestas. Esto es urgente. Tomé un pedazo de mi croissant y lo saboreé lentamente. Estaba delicioso, crujiente y dulce. La urgencia de la gente importante me resultaba ajena, como una tormenta que ocurre en otro continente. ¿No era irónico? Para su boda, yo fui invisible. Ahora que las comodidades invisibles que yo pagaba desaparecían, de repente me volvía la persona más visible y necesaria del mundo. Pasaron 2 días de silencio táctico. Yo seguía en mi casa, regando mis hortensias, limpiando el polvo de los muebles, cocinando para mí platillos sencillos pero sabrosos. Sopa de fideos, tortitas de carne, arroz con leche. La casa olía a hogar, no a escenario. El jueves por la mañana llegó el momento crucial. Sabía que la notificación de la inmobiliaria debía haber llegado. Estaba en la cocina secando unos platos cuando el timbre de la calle sonó. No fue un toque normal. Fue un timbrazo largo, insistente, seguido de golpes secos en la puerta de madera maciza. Mi corazón dio un vuelco, no lo voy a negar. El instinto maternal es traicionero. Una parte de mí quiso correr, abrir y preguntar qué pasaba, si estaban heridos. Pero me obligué a quedarme quieta un segundo. Respiré hondo. Otilia, recuerda el vestido lavanda. Recuerda solo gente importante. Me repetí como un mantra. Me quité el delantal y lo colgué con calma. Caminé hacia la puerta principal sin apresurarme. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Julián tenía el rostro pálido y sudoroso, con la corbata desajustada. Vanessa, detrás de él, no llevaba su habitual maquillaje perfecto, ni su aro de luz portátil. Tenía el cabello recogido en una coleta mal hecha y los ojos rojos, hinchados, quizás de furia, quizás de llanto. Sostenían un sobre amarillo con el logotipo de la inmobiliaria. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad, dejando solo una rendija de 10 centímetros. No los invité a pasar. Mi casa era mi santuario y ellos habían perdido el derecho de asilo. ¡Mamá!, exclamó Julián al verme, empujando la puerta con la mano, pero la cadena resistió. ¡Abre, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Te volviste loca? Buenos días, Julián. Buenos días, Vanessa, dije con un tono tan neutro como el de una recepcionista de hotel. ¿A qué debo el honor de su visita tan temprano? Pensé que la gente importante tenía agendas muy apretadas. ¡Déjate de ironías, Otilia!, gritó Vanessa, asomando la cara por el hueco de la puerta. Su voz chillona resonó en toda la calle. Nos llegó una carta de desalojo. Dicen que cancelaste el contrato y no tenemos internet ni cable y la tarjeta de crédito con la que pagamos el súper ayer fue rechazada porque es una extensión de la tuya. ¿Qué te pasa? La miré fijamente a los ojos. En sus pupilas no había arrepentimiento por haberme excluido de su vida. Había indignación porque yo me había atrevido a retirar los recursos. Ella no estaba dolida por mi ausencia en la boda. Estaba furiosa por mi ausencia en su cuenta bancaria. Ah, eso, dije suavemente. Sí, recibí la notificación de Roberto. Como les dije por teléfono, estoy reestructurando mis prioridades. Pero no puedes dejarnos en la calle. Julián parecía a punto de llorar. Era la misma cara que ponía a los 8 años cuando rompía un juguete. Mamá, el administrador dice que si no pagamos la renta atrasada más los intereses y firmamos un nuevo contrato con 3 meses de depósito por adelantado para el lunes, nos sacan. Son casi 150,000 pesos. No tenemos ese dinero líquido ahorita. Eso suena como un problema de adultos, hijo, respondí sin alterarme. Ustedes son una pareja casada, exitosa, con amigos influyentes. Seguramente alguno de esos socios importantes que fueron a la boda podrá prestarles el dinero. O quizás con lo que ganan los influencers hoy en día sea suficiente. Tú sabes que mi negocio está en etapa de inversión, se defendió Julián. Ivane cobra a 60 días. Mamá, por favor, somos tu familia. Esa palabra, familia, la usaban como un comodín, como una llave maestra que debía abrir todas las puertas y todas las billeteras, sin importar cuántas veces hubieran cambiado la cerradura para dejarme fuera.
Familia, repetí, saboreando la amargura de la palabra. Qué curioso que lo menciones, porque el sábado pasado, cuando se casaron, la familia no parecía ser un requisito para estar en la lista de invitados. Vanessa bufó, cruzándose de brazos. ¡Ay, por favor, Otilia! No seas dramática. Ya te dijimos que fue algo improvisado. ¿Vas a castigarnos con dejarnos sin casa solo por una fiesta tonta? Es venganza, eso es lo que es. Eres una vieja rencorosa. El insulto flotó en el aire. Vieja rencorosa. Sonreí. No una sonrisa amable, sino esa mueca que hacían los dueños del hotel cuando despedían a un gerente incompetente. Vanessa, querida, dije, acercándome un poco más a la rendija. No es venganza, es logística. Durante años he gestionado su vida como si fuera una sucursal de mi propia empresa, pero he decidido cerrar esa sucursal por bajo rendimiento y falta de lealtad corporativa. Mamá, abre la puerta y hablemos bien, suplicó Julián, poniendo la mano sobre la madera. Te prometo que haremos una fiesta para ti, una cena, lo que quieras, pero arregla esto con la inmobiliaria. Llama a Roberto, dile que fue un error. Miré la mano de mi hijo, esa mano que yo había sostenido tantas veces. Me dolía verlo así, desesperado, reducido a un niño asustado, pero sabía que si cedía ahora, si abría esa puerta y llamaba a Roberto, nada cambiaría. Ellos seguirían siendo los parásitos y yo el huésped. Aprenderían que pueden pisotearme y que yo les daría las gracias. No fue un error, Julián, dije firmemente. Fue una decisión administrativa. El contrato anterior ha terminado. Si quieren seguir viviendo en Polanco, tendrán que demostrarle a la inmobiliaria que pueden pagarlo. Yo ya no soy su aval, ya no soy su banco, y ciertamente ya no soy su tapete. Te vas a arrepentir de esto, chilló Vanessa, perdiendo los estribos. Cuando tengamos nietos, no los vas a ver. Te vas a quedar sola en esta casa vieja y te vas a pudrir con tu dinero. Esa amenaza era su última carta. Los nietos hipotéticos. Sentí un pinchazo en el pecho, pero lo ignoré. Vanessa, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Prefiero estar sola en mi casa vieja, con mi dignidad intacta y mis cuentas claras, que comprando el cariño de unos nietos que serían educados para despreciarme igual que tú. Y sin decir una palabra más, empujé la puerta suavemente. Julián intentó detenerla, pero yo fui más rápida. El cerrojo hizo clic al cerrarse. El golpe de la puerta cerrada resonó como un disparo en el pasillo. Me quedé pegada a la madera, escuchando. Oía a Vanessa gritar algo ininteligible. Oía a Julián decir, vámonos, vámonos, qué vergüenza con los vecinos. Oí el motor de su auto arrancar con un rugido agresivo y alejarse. Mis piernas temblaron un poco y tuve que apoyarme en la pared. No era fácil. Nadie dijo que sería fácil cortarse un brazo para salvar el cuerpo. Me dirigí a la sala y me dejé caer en el sofá. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la adrenalina de haber mantenido la posición. Miré alrededor de mi sala. Todo estaba en su lugar. Mis fotos, mis libros, mis recuerdos. Ellos pensaban que me habían castigado con su silencio y su exclusión. No se daban cuenta de que, al hacerlo, me habían liberado. Me habían dado el permiso moral que necesitaba para dejar de ser la proveedora y volver a ser yo. Sonó el teléfono fijo. Lo miré. No contesté. Ya no corría por nadie. Me levanté y fui a mi estudio. Encendí la computadora. Tenía un correo nuevo de Roberto. Otilia, acaban de llamar de la administración. Julián intentó entrar a las oficinas gritando que todo era un malentendido. Les hemos dicho que el procedimiento es irrevocable. Tienen hasta el lunes a las 12:00 p.m. para presentar garantías o entregar las llaves. Te mantendré informada. Respondí con una sola línea. Gracias, Roberto. Procede conforme al reglamento. Esa tarde hice algo que no hacía desde que enviudé. Me serví una copa de jerez y puse un disco de boleros. Me senté frente a la ventana a ver caer la tarde sobre mi jardín. Las hortensias se veían preciosas con la luz dorada del atardecer. Pensé en Julián y Vanessa, probablemente ahora en su departamento de lujo, sin internet, contando los pesos para ver si les alcanzaba para la cena, discutiendo, echándose la culpa mutuamente. La realidad les estaba mordiendo los talones. Y la realidad, a diferencia de una madre, no perdona y no da prórrogas. Ellos creían que esto era lo peor que les podía pasar. Pobres. No sabían que apenas era el comienzo. Porque en mi revisión de cuentas de esa mañana había encontrado otro pequeño detalle financiero que había olvidado que estaba a mi nombre. El seguro del auto deportivo que Julián conducía con tanto orgullo. Ese seguro vencía en 2 días. Y la prima anual era bastante considerable. Di un sorbo a mi jerez, dulce y fuerte. La lección apenas empezaba.
Y como decían en mi pueblo, el que quiera azul celeste, que le cueste. Ellos querían una vida de gente importante. Bueno, estaban a punto de descubrir cuánto cuesta realmente mantener esa importancia cuando nadie te subsidia el escenario. Me levanté para rellenar mi copa. Al pasar frente al espejo del pasillo, me guiñé un ojo a mí misma. «Salud, Otilia», murmuré. «Salud por la gente común que sabe pagar sus cuentas». Lo que Julián y Vanessa no sabían era que el lunes, cuando fueran a la inmobiliaria a tratar de negociar, se encontrarían con una sorpresa más. Una cláusula que yo había pedido expresamente a Roberto que incluyera en las condiciones para cualquier renovación. Una cláusula que los obligaría a mirarse al espejo y decidir qué era más importante, su orgullo o su techo. El silencio de mi casa ya no era soledad, era la calma antes de la victoria final. Separador. Olvidé decirles que, a veces, cuando subestimas a una mujer mayor, estás subestimando a la única persona que sabe dónde están enterrados todos los esqueletos y quién pagó por las palas. El lunes amaneció con ese cielo gris de la Ciudad de México que promete lluvia, pero solo entrega humedad. Para mí, sin embargo, era un día brillante. Me levanté a las 6 en punto, como siempre. Mi cuerpo tiene un reloj interno que no entiende de jubilaciones ni de dramas familiares. Hice mi cama estirando las sábanas hasta que quedaron tensas como la piel de un tambor. Me bañé con agua tibia y elegí mi atuendo con la precisión de un general que va a firmar un tratado de paz o una declaración de guerra. Me decidí por un conjunto color hueso, elegante pero discreto, y mis zapatos de tacón bajo más cómodos. Hoy no se trataba de impresionar, se trataba de estar presente. Mientras tomaba mi café negro, revisé mi celular. Ningún mensaje nuevo de Julián. Seguramente habían pasado el fin de semana buscando dinero debajo de las piedras, llamando a esos amigos importantes que bebieron su champán en la boda. Me preguntaba cuántos de ellos habrían contestado el teléfono al escuchar la palabra préstamo. A las 11 de la mañana, conduje hacia la inmobiliaria. La cita límite era a las 12. Llegué con tiempo de sobra, porque la puntualidad es la primera muestra de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Al entrar al edificio, el aire acondicionado me golpeó el rostro, frío y aséptico. Saludé a la recepcionista, una chica joven que siempre me sonreía, y me senté a esperar. No pasaron ni 10 minutos cuando los vi llegar. La imagen era lamentable. Julián, mi hijo, el que siempre presumía de sus trajes italianos y su porte de empresario, traía la camisa arrugada y unas ojeras que le llegaban a la mitad de la mejilla. Se le notaba el estrés en la mandíbula apretada y en la forma nerviosa en que revisaba su reloj cada 30 segundos. Vanessa venía detrás, y por primera vez desde que la conocía, no parecía una foto de revista. Llevaba unos lentes oscuros enormes, probablemente para ocultar los ojos hinchados, y caminaba arrastrando los pies, sin esa altivez que solía caracterizarla. No me vieron. Yo estaba sentada en un sillón lateral, medio oculta por una planta ornamental de hojas grandes. Pude observarlos en su estado natural, despojados de la arrogancia que les daba mi dinero. Se acercaron al mostrador y Julián habló en voz baja, casi suplicante. La recepcionista, con pena ajena, les indicó que pasaran a la sala de juntas 3. Esperé 5 minutos exactos. Revisé mi reloj, alicé mi falda y me levanté. Caminé hacia la sala de juntas con paso firme. Al abrir la puerta, el silencio que reinaba adentro se rompió con el sonido de mis tacones contra el piso de madera pulida. Roberto estaba sentado en la cabecera, con una pila de carpetas frente a él. Julián y Vanessa estaban sentados frente a él, como dos colegiales regañados en la oficina del director. Al verme entrar, Julián se puso de pie de un salto, con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «¡Mamá!», exclamó, y su voz se quebró un poco. «Viniste, sabía que vendrías. Roberto, ya llegó mi mamá, ella puede explicarte que todo esto es un error administrativo, que ella va a firmar». Levanté una mano suavemente para detener su verborrea. «Buenos días a todos», dije con calma, tomando asiento en la silla vacía junto a Roberto, no junto a ellos. Ese pequeño detalle geográfico marcó la distancia más grande que había existido entre nosotros. «Julián, siéntate, por favor. Te ves mareado». Vanessa se quitó los lentes oscuros. Tenía los ojos rojos y sin maquillaje. Me miró con un odio puro, destilado, pero no dijo nada. Sabía que en ese momento su futuro dependía de mi estado de ánimo. «Bien», dijo Roberto, aclarando su garganta y adoptando su tono más profesional. «Estamos aquí porque se vence el plazo para la regularización del contrato de arrendamiento del departamento 402 en Campos Elíseos. Como se les notificó, la señora Otilia Méndez ha retirado su titularidad y su aval. Para continuar habitando el inmueble,
Ustedes debían presentar hoy comprobantes de ingresos que cubran 3 veces el valor de la renta o un aval con propiedad libre de gravamen en la ciudad. Roberto hizo una pausa y miró los papeles que Julián había puesto sobre la mesa. Eran unos estados de cuenta impresos y un par de cartas. He revisado lo que trajeron, continuó Roberto, empujando los papeles de regreso hacia ellos con la punta de los dedos. Y lamentablemente no es suficiente. Pero ahí están los contratos futuros, intervino Vanessa, su voz chillona resonando en las paredes de cristal. Tengo una campaña con una marca de champú que se cierra el mes que viene. Son 50,000 pesos. Y Julián está por cerrar un trato con unos inversionistas. Vanessa, la interrumpió Roberto con paciencia pero con firmeza. En el mundo inmobiliario trabajamos con realidades, no con promesas. Sus estados de cuenta actuales muestran saldos promedio muy bajos y un nivel de endeudamiento alto en tarjetas de crédito. Además, sin el historial crediticio de Otilia respaldándolos, el sistema los califica como inquilinos de alto riesgo. ¿Alto riesgo? Vanessa soltó una risa nerviosa e incrédula. Somos gente pública. Tenemos miles de seguidores. ¿Sabes la mala publicidad que puedo hacerle a tu agencia si cuento que nos trataron así? Roberto sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Le sugiero que no tome ese camino, señora. La difamación es un delito y nosotros tenemos un equipo legal muy eficiente. Además, el incumplimiento de pago es un hecho comprobable. Julián se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Mamá, por favor», me miró, ignorando a Roberto. «Di algo. No podemos irnos hoy. Tenemos todas nuestras cosas ahí. Los muebles, la ropa. No tenemos a dónde ir. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que vivamos en el coche?» Me giré lentamente hacia él. Lo miré con la misma mirada analítica con la que solía inspeccionar las habitaciones del hotel antes de la llegada de un VIP. «Es curioso que lo menciones, Julián», dije, cruzando las manos sobre mi regazo, porque durante el fin de semana estuve pensando mucho en esa frase tuya, solo gente importante, y me pregunté, ¿dónde está esa gente importante ahora? ¿Dónde están los amigos influyentes, los socios millonarios? No hubo nadie, ni uno solo de los invitados a tu boda exclusiva, que pudiera prestarte el dinero o servirte de aval. Julián bajó la cabeza, avergonzado. Vanessa miró hacia la ventana, mordiéndose el labio. El silencio fue la respuesta más ruidosa que pudieron darme. Nadie había querido ayudarlos. Su mundo de apariencia era tan frágil como una copa de cristal barata. Brillaba, pero se rompía con el primer golpe. Eso pensé, continué. La gente importante suele estar muy ocupada para ocuparse de los problemas de los demás. En cambio, las madres siempre estamos, ¿verdad? Eso es lo que pensaron, que yo vendría hoy a rescatarlos. Eres nuestra madre, susurró Julián. Se supone que debes apoyarnos. Y lo hice, respondí con firmeza. Durante 30 años te apoyé. Te pagué la carrera, te di el enganche para tu primer coche, te pagué la boda. Ah, no, perdón, esa no me dejaron pagarla ni presenciarla. Y durante 2 años pagué el techo bajo el que dormían. Pero el apoyo tiene un límite, hijo. Cuando el apoyo impide que la persona crezca, se convierte en una muleta. Y ustedes llevan demasiado tiempo cojeando a mi costa. Otilia, basta de discursos, espetó Vanessa perdiendo la poca compostura que le quedaba. ¿Nos vas a ayudar o no? Si no firmas, nos echan. Es así de simple. ¿Vas a dejar que tu hijo duerma en la calle? Roberto me miró, esperando mi jugada. Yo saqué de mi bolso un documento que había preparado con él días atrás. La famosa cláusula sorpresa. No voy a firmar como aval para este departamento, dije, y vi cómo el color abandonaba el rostro de Julián. Este lugar cuesta 35,000 pesos al mes. Es un lujo que ustedes no pueden permitirse, y yo ya no voy a financiar fantasías. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó Julián con los ojos llenos de lágrimas. ¿Nos corres? No, dije, deslizando el documento sobre la mesa hacia ellos. Les ofrezco una alternativa, una lección de logística y realidad. Ellos miraron el papel con confusión. ¿Qué es esto?, preguntó Vanessa leyendo el encabezado. Es un contrato de arrendamiento, expliqué, pero no para Polanco. Es para un departamento pequeño que tengo en la colonia Santa María la Ribera. Es un edificio viejo, sin elevador, pero muy digno. Tiene 2 recámaras, un baño y cocina. La renta es de 6,000 pesos. Vanessa soltó una carcajada histérica. ¿Santa María la Ribera? ¿Estás bromeando? Eso está lejísimos de todo. Es un barrio popular. Yo no puedo vivir ahí. ¿Qué van a decir mis seguidores si subo historias desde una vecindad? Tus seguidores no pagan tu renta, Vanessa, dije con frialdad. Yo sí. O mejor dicho, yo soy la dueña de ese departamento. Está vacío y disponible. Si lo quieren, es suyo.
Pueden vivir ahí 6 meses sin pagar renta para que ahorren y se estabilicen. Después empezarán a pagar los 6,000 pesos. Es mi última oferta. Tómalo o déjalo. Es humillante, gritó ella. ¿Nos quieres ver jodidos para sentirte poderosa? No, Vanessa. Quiero verlos viviendo de acuerdo a su realidad. Quiero que aprendan que la dignidad no está en la dirección postal, sino en la capacidad de sostenerse uno mismo. Julián miraba el papel como si fuera una sentencia de muerte. Mamá, el departamento de la Santa María, ¿es el del abuelo? El mismo, donde yo crecí. Donde tú pasaste tus primeros años antes de que a tu padre le fuera bien. Es un techo seguro. No voy a firmar eso, dijo Vanessa, cruzándose de brazos. Prefiero irme a un hotel. Adelante, dije, señalando la puerta. Si tienes con qué pagarlo, eres libre de irte. Pero el desalojo de Polanco se ejecuta hoy. Tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas. Lo que se quede, se va a una bodega y tendrán que pagar para recuperarlo. En ese momento, el teléfono de Julián vibró sobre la mesa. Una notificación, luego otra. Él lo miró distraídamente, pero su expresión cambió de la tristeza al pánico absoluto en un segundo. ¿Qué?, murmuró, leyendo la pantalla. «No puede ser. ¿Qué pasa?», preguntó Vanessa, alarmada por el tono de su esposo. «El seguro del coche», dijo Julián, levantando la vista hacia mí con incredulidad. «Me acaba de llegar un correo de la aseguradora. Dice que la póliza ha sido cancelada por falta de pago y por orden del contratante titular». Me mantuve impasible, sosteniendo su mirada. «Ah, sí. Olvidé decirles. El seguro del deportivo también estaba a mi nombre. Y como ya no soy gente importante, decidí que no necesito asegurar autos que no conduzco». «¡Mamá!», Julián se agarró la cabeza con ambas manos. «Es un auto en leasing. El contrato exige seguro de cobertura amplia vigente. Si detectan que no tiene seguro, activan el bloqueo satelital y me lo quitan. Y me cobran una penalización de 50,000 pesos. Pues te sugiero que no lo muevas», dije tranquilamente. «O que contrates un seguro nuevo ahora mismo. Son... ¿qué? ¿20,000 pesos de contado?» Vanessa se puso pálida. Se dio cuenta de que la red de seguridad no solo había desaparecido, sino que el suelo se estaba abriendo bajo sus pies. Todo lo que tenían, absolutamente todo, estaba atado a mi firma, a mi crédito, a mi buena voluntad. «¿Por qué nos haces esto?», preguntó Vanessa, ya sin gritar, con la voz temblorosa de quien ha sido derrotada. «¿Tanto nos odias?». Me levanté despacio. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos sobre la superficie fría, inclinándome hacia ellos para que no perdieran ni una sola palabra. «No los odio», dije suavemente. «Los amo lo suficiente como para dejar de ser su cómplice. Han vivido una mentira, niños. Han jugado a ser ricos con el dinero de una vieja a la que desprecian. Hoy se acabó el juego. Bienvenidos al mundo real. En el mundo real, si no pagas, no tienes. Si no respetas, no recibes. Y si quieres ser gente importante, tienes que ganártelo, no heredarlo». Roberto, que había permanecido en silencio observando la escena con la imparcialidad de un juez, intervino. «Julián, Vanessa, la oferta de la señora Otilia sobre el departamento en la Santa María es generosa y está fuera de este contrato. En lo que respecta a Polanco, necesito las llaves hoy a las 6. Si no las entregan voluntariamente, procederemos con la fuerza pública mañana a primera hora. Y créanme, no querrán eso en su historial». Julián miró a Vanessa. Vanessa miró a Julián. Por primera vez vi en ellos algo real. Miedo. No el miedo al qué dirán, sino el miedo a la supervivencia. Se dieron cuenta de que estaban solos. Los influencers no iban a venir. Los socios no iban a venir. Y la mamá, boba, acababa de cerrar la chequera. Julián tomó el contrato del departamento de la Santa María con manos temblorosas. «¿Tiene internet?», preguntó con un hilo de voz. «Tiene la instalación», respondí. «El servicio lo tendrán que contratar y pagar ustedes. A su nombre». Vanessa sollozó, cubriéndose la cara con las manos. «Es el fin, mi imagen. Todo se va a ir al diablo. O tal vez», dije tomando mi bolso, «sea el principio de algo honesto. Pero eso depende de ustedes». Me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve y me giré una última vez. «Ah, Julián, si deciden tomar el departamento del abuelo, las llaves las tiene doña Carmen, la vecina. La misma costurera que me hizo el vestido lavanda que nunca vieron. Ella sabe que van a ir. Trátenla con respeto. Ella sí es gente importante para mí». Salí de la sala de juntas y cerré la puerta detrás de mí. No me quedé a ver si firmaban o no. Ya no era mi problema. Mi parte del trabajo, la parte logística y financiera, estaba concluida. Ahora les tocaba a ellos la parte operativa de sus propias vidas.
Caminé hacia el elevador con una sensación extraña en el pecho. No era alegría, definitivamente no. Ninguna madre celebra ver sufrir a su hijo. Era más bien una sensación de alivio, como cuando te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante años. Dolía un poco al principio, el roce de la piel sensible con el aire, pero sabía que pronto sanaría y podría caminar mejor. Al bajar al lobby, mi celular vibró. Era un mensaje de Roberto. Firmaron lo de la Santa María. Vanessa no paraba de llorar, pero Julián firmó. Entregarán las llaves de Polanco a las 5. Buen juego, Otilia. Duro, pero necesario. Guardé el teléfono y salí a la calle. Había dejado de estar nublado y un rayo de sol tímido se asomaba entre los edificios. Respiré hondo el aire contaminado de la ciudad, que en ese momento me supo a gloria. Me subí a mi auto y encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo. Pensé en el departamento de la Santa María. Era un lugar humilde, sí, pero lleno de historia. Ahí había aprendido yo a sumar y a restar. Ahí había aprendido que el valor de las personas no se mide por la marca de su ropa. Quizás, solo quizás, esas paredes viejas podrían enseñarles a ellos lo que yo no pude en 30 años de consentirlos. Arranqué el motor. Tenía hambre. Se me antojaba ir al mercado de Coyoacán por unas tostadas. Sola. Sin tener que invitar a nadie, sin tener que pagar la cuenta de nadie. La gente importante ahora tenía un techo, cortesía de la gente común. Pero esta vez las reglas habían cambiado. Ya no era un regalo, era un préstamo condicionado. Y la condición más importante no estaba escrita en el contrato, sino en la vida misma. La humildad se aprende, a veces, cuando te quitan el pedestal. Mientras conducía, vi un espectacular enorme anunciando un nuevo desarrollo de lujo en Polanco. Exclusividad para quienes lo merecen, decía el anuncio. Solté una carcajada que me salió del alma. Si supieran, pensé, si supieran que la verdadera exclusividad es poder dormir tranquila por las noches sabiendo que no le debes nada a nadie y que nadie te está viendo la cara de tonta. Olvidé decirles que, al salir de la oficina, cancelé también mi suscripción a la plataforma de streaming que Vanessa usaba. Un detalle pequeño, mezquino tal vez, pero sumamente satisfactorio. Si querían drama, que lo vivieran en carne propia, no en la televisión. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la oficina de la inmobiliaria. 6 meses en los que mis hortensias han florecido con un vigor que no les veía en años, quizás porque ahora, cuando las riego, lo hago cantando bajito y no pensando en qué factura me falta por cubrir. Mi casa sigue oliendo a cera y café, pero el aire se siente diferente, más ligero, como si las paredes hubieran soltado un suspiro que llevaban años conteniendo. Sobre mi cama, la misma donde lloré, abrazada a un vestido lavanda que nunca estrené, descansa ahora una maleta abierta. No es una maleta cualquiera, es una pieza rígida, de buen tamaño, lista para cruzar el océano. Junto a ella, sobre el buró, están los boletos para el crucero por el Mediterráneo. Los nombres en los pases de abordar ya no dicen Julián y Vanessa, dicen Otilia Méndez y Socorro Ramírez. Porque si alguien merece ver el atardecer en Santorini conmigo, es mi vecina, la que me trajo sopa cuando me enfermé y la que me dio valor cuando me sentí caer. Hoy es día 5, día de cobrar la renta. Antes, esta fecha era un recordatorio automático en mi banco para soltar dinero. Ahora, es una cita en mi agenda para recibirlo. Cerré la maleta, asegurándome de llevar mis pastillas para la presión y un par de zapatos cómodos para caminar por Roma. Me miré al espejo. El traje sastre azul marino descansaba en el armario. Hoy llevaba unos pantalones de lino beige y una blusa fresca. Me veía bien. Me veía dueña de mi tiempo. Tomé las llaves de mi auto y conduje hacia la colonia Santa María la Ribera. El tráfico de la ciudad era el mismo caos de siempre, pero yo ya no tenía prisa. Pasé por la Alameda, esquivando los puestos ambulantes y los camiones de carga. Al llegar a la calle del viejo edificio de mi padre, noté que la fachada se veía un poco más limpia. Alguien había barrido la banqueta con esmero. Estacioné el auto y subí los 3 pisos por las escaleras. No hay elevador, y mis rodillas protestan un poco, pero cada escalón me recuerda que estoy viva y activa. Al llegar al departamento 301, me detuve un momento para recuperar el aliento y escuchar. No se oían gritos, ni música estridente, solo el sonido de una olla express silbando. Toqué la puerta. 2 golpes secos. Quien abrió no fue la Vanessa de las fotos con filtros y poses estudiadas. Era una mujer con el cabello recogido en una cebolla práctica, usando un delantal sobre unos jeans y una playera de algodón. No tenía las uñas largas y decoradas de antes, las llevaba cortas, naturales.
Hola, Otilia. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. Su tono no era cariñoso, mentiría si dijera eso, pero era respetuoso. Ya no había ese dejo de burla o superioridad. Entré. El departamento era pequeño, infinitamente más modesto que el de Polanco, pero estaba impecable. Los muebles lujosos que lograron rescatar se veían enormes en la pequeña sala, casi cómicos, pero estaban limpios. No había internet de alta velocidad, vi un módem sencillo parpadeando en la esquina. En la mesa del comedor no había restos de comida a domicilio, sino cuadernos y una calculadora. Julián está por llegar, comentó Vanessa, yendo a la cocina. ¿Quieres agua? Es de Jamaica, la hice yo. Sale más barato que comprar refrescos. Acepté el vaso. Estaba fría y en su punto de azúcar. Está buena, dije, y vi un destello de orgullo genuino en sus ojos, algo que nunca vi cuando presumía sus bolsas de marca. Gracias. Doña Carmen, la vecina de abajo, me enseñó a escoger la flor en el mercado para que no me dieran pura basura, admitió, recargándose en el marco de la puerta. Al principio me caía mal la vieja. Perdón, la señora. Pero cuando me vio batallando con las bolsas del mandado la semana pasada, me ayudó a subir. Sonreí. Doña Carmen era una institución en ese edificio. Si Carmen te aprobaba, estabas del otro lado. En ese momento se abrió la puerta y entró Julián. Mi hijo se veía diferente. Había perdido ese bronceado de cama solar y tenía ojeras reales, de las que salen por trabajar, no por irse de fiesta. Llevaba una camisa sencilla, arremangada hasta los codos, y traía una mochila al hombro en lugar de su portafolio de piel italiana. «¿Mamá?», dijo al verme, y dejó las llaves en un platito de cerámica en la entrada. «Llegaste puntual. La puntualidad es cortesía de reyes, hijo», respondí, usando una frase que su abuelo solía decir. Julián se acercó y por primera vez en años me dio un beso en la mejilla que no se sintió como un trámite para pedir algo. Olía a transporte público, a sudor honesto y a colonia barata, pero a mí me olió a hombre. «Tengo lo de la renta», dijo, sacando un sobre blanco de su mochila. «Son 6,000 pesos. Los juntamos apenas ayer. Vanessa vendió unas cosas que no usábamos en un bazar de Facebook y a mí me pagaron la quincena en la consultora. Tomé el sobre. No lo abrí para contarlo. Sabía que estaba completo. El peso del papel en mi mano era ligero, pero el valor simbólico era incalculable. Esos 6,000 pesos valían más que los 35,000 que yo pagaba antes, porque estos tenían impregnado el esfuerzo de ambos. «Gracias, Julián. Les haré su recibo». Nos sentamos los tres en la pequeña sala. Había una incomodidad palpable, pero no era hostil. Era la incomodidad de tres extraños que están aprendiendo a conocerse de nuevo, sin las máscaras del dinero de por medio. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté. «Es pesado», admitió Julián, frotándose las rodillas. «Mi jefe es un imbécil, con perdón de la palabra. Me hace quedar horas extras y no las paga. Y el trayecto en metro es una locura en hora pico». «Bienvenido al mundo laboral, mijo», dije sin sarcasmo. «Así es como se gana la vida el 90% de la gente». «Lo sé», suspiró él, mirando alrededor del pequeño departamento. «Al principio me sentía un fracasado, mamá. Cuando tuve que vender el coche, sentí que me moría. Mis amigos, los de la boda, dejaron de contestarme cuando vieron que ya no invitaba a las rondas de tragos. Me borraron de los grupos de chat. ¿Y eso te dolió? Al principio sí, mucho. Pero luego miró a Vanessa, que estaba doblando unas servilletas de tela. Luego me di cuenta de que esos amigos nunca vinieron a ayudarme a cargar cajas en la mudanza. El único que vino fue un compañero de la prepa al que no veía hace años. Y doña Carmen, que nos prestó un diablito de carga». Vanessa intervino, con la voz baja. «Yo perdí 10,000 seguidores cuando dejé de postear fotos en restaurantes caros. Me dio depresión 2 semanas. Pero el otro día subí una historia de cómo arreglar una fuga de agua con un tutorial de YouTube, porque no teníamos para el plomero. Y tuve más comentarios reales que nunca. Gente dándome consejos, gente normal. La miré con atención. La gente importante se había esfumado, dejando espacio para la gente real. Me alegra escuchar eso», dije sinceramente. «Parece que la lección de logística está dando frutos». «Ha sido un infierno, Otilia, no te voy a mentir», dijo Vanessa, mirándome a los ojos. «Hemos peleado, hemos llorado. Casi nos divorciamos el primer mes cuando nos cortaron la luz por no saber dónde se pagaba. Pero aquí estamos, comiendo lo que cocinamos y durmiendo en una cama que, aunque sea vieja, pagamos nosotros». Asentí. Eso era todo lo que yo quería. No quería verlos sufrir por crueldad. Quería verlos madurar por necesidad. Me levanté del sofá. «Bueno, no les quito más tiempo. Tienen cosas que hacer y yo también». «¿Ya te vas?», preguntó Julián. Pensé que
No sé, ¿qué te quedarías a comer? Vanessa hizo entomatado. La invitación me tomó por sorpresa. Un entomatado, un plato sencillo, casero. Hace meses, si no era sushi o corte argentino, no era comida para ellos. Me encantaría, hijo, pero tengo que irme. Salgo de viaje mañana muy temprano. ¿De viaje?, preguntó Vanessa, curiosa. ¿A dónde? Al Mediterráneo, respondí con naturalidad, acomodándome el bolso. Voy a usar los boletos del crucero. Me voy con Socorro. Estaremos fuera 3 semanas. Se hizo un silencio sepulcral. Julián abrió la boca y la cerró de nuevo. Sabía perfectamente que esos boletos eran su regalo de luna de miel original. Vi pasar por sus ojos un destello de envidia, de nostalgia por la vida que perdieron, pero luego algo cambió. Respiró hondo y asintió. «Qué bueno, mamá», dijo, y sonó sincero. «Te lo mereces. De verdad. Mándanos fotos. Socorro debe estar feliz». «Lo está. Dice que va a buscar un novio italiano». Reí. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré el departamento una última vez. No era un palacio, pero era un hogar. Se sentía cálido. «Ah, por cierto», dije girándome. «Doña Carmen tiene una copia de las llaves por cualquier emergencia mientras no estoy. Y le dejé pagado a ella para que contrate a alguien que impermeabilice la azotea la próxima semana. No quiero que se les meta el agua ahora que empiecen las lluvias. Eso corre por cuenta de la dueña». Vanessa me miró sorprendida. «Gracias, Otilia. De verdad. Cuídense. Y Julián, la próxima vez que te vea, espero que esas ojeras sean menores. Duerme más, hijo. El éxito no se mide por cuánto te desgastas aparentando, sino por qué tan tranquilo duermes». Bajé las escaleras escuchando cómo cerraban la puerta con doble cerrojo. No hubo portazo. Hubo cuidado. Al salir a la calle, el sol de la tarde me dio en la cara. Me sentía ligera, inmensamente ligera. Había recuperado a mi hijo. No al empresario fantoche que él creía ser, sino al hombre capaz de enfrentar la vida. Y quizás, solo quizás, también había ganado una nuera que, bajo todas esas capas de maquillaje y pretensión, tenía un cerebro y unas manos capaces. Llegué a mi casa y terminé de cerrar la maleta. Socorro llegó a las 6 en punto, arrastrando una maleta rosa chillante y con un sombrero de paja puesto, aunque ya era de noche. «Otilia, vámonos, que el mundo se va a acabar y nosotras sin bailar», gritó desde la entrada. Me reí. Esa era la energía que necesitaba. Mientras el taxi nos llevaba al aeropuerto, miré por la ventanilla las luces de la ciudad. Pensé en todos los años que pasé siendo la sombra, la proveedora silenciosa, la mujer que estaba detrás de todo. Se acabó. El celular vibró en mi bolso. Lo saqué. Era un mensaje de Julián, una foto. Eran él y Vanessa sentados en la mesa pequeña, comiendo el entomatado. Se veían cansados, sin filtros, con la luz amarilla del foco pelón de la cocina. Pero estaban sonriendo. El texto decía: «Buen viaje, mamá. Gracias por la lección. Y perdón por lo de la boda. La próxima fiesta que hagamos, tú serás la primera en la lista. Te queremos». Guardé el teléfono y sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no la sequé. Dejé que cayera porque era una lágrima de satisfacción. Había dolido. Dios sabe que había dolido poner el límite. Había sido la jugada más arriesgada de mi vida, apostar el amor de mi hijo para salvar su dignidad. Pero había ganado. El taxi entró a la terminal del aeropuerto. Socorro parloteaba sobre las tiendas libres de impuestos y los bufetes del barco. Yo respiré hondo, llenando mis pulmones de aire acondicionado y promesa de mar. Miré a mi amiga, miré mis manos arrugadas pero fuertes, y pensé en la definición de esa palabra que tanto daño nos había hecho: importante. Durante mucho tiempo, creí que ser importante era ser necesitada, que si dejaba de pagar, dejaba de valer. Qué equivocada estaba. Ser importante es tener la libertad de irte, sabiendo que los que se quedan estarán bien porque les enseñaste a sobrevivir. Ser importante es respetarte a ti misma lo suficiente como para no aceptar migajas de nadie, ni siquiera de tu propia sangre. El taxista nos abrió la puerta. «¿A dónde viajan, señoras?», preguntó amablemente mientras bajaba las maletas. «A donde se nos dé la gana, joven», contesté con una sonrisa traviesa. «Vamos a descubrir el mundo». Tomé mi maleta y caminé hacia las puertas automáticas. No volteé hacia atrás. No había nada pendiente. La renta estaba pagada, la lección estaba aprendida y la vida apenas comenzaba para esta mujer de 69 años. Olvidé decirles que al final, la gente importante no es la que sale en las revistas ni la que se casa en secreto para no invitar a los viejos. La gente realmente importante es la que tiene el valor de corregir el rumbo, aunque tenga que romper el timón para lograrlo.
Y yo, Otilia Méndez, soy la capitana de mi propio barco.